Saludos. En República Dominicana llevamos más de 50 años sin políticas públicas que garanticen un servicio de movilidad eficiente, permanente, seguro y a precios accesibles para toda la ciudadanía. La ausencia de estas políticas provoca que a diario, en medio del crecimiento de las ciudades, en nuestras principales calles se impongan las soluciones individuales a un problema esencialmente colectivo. En Santo Domingo, por ejemplo, el 30% de las personas se transportan en un vehículo particular, mientras cerca del 70% utiliza autobuses o carros públicos en mal estado. Sin ninguna planificación estatal, lo que se traduce en un servicio excesivamente lento, caótico y sobre todo inseguro, tanto para los pasajeros como para los conductores y peatones. En adición a esto, esta solución individual al transporte representa alrededor de un 20% de la canasta familiar y un 30% del salario de la población más vulnerable. En este vacío de autoridad, los sindicatos del transporte y cada uno de los casi 4 millones de vehículos operan tratando de imponerse, generando un ambiente hostil y estresante que ha convertido al transporte en uno de los principales problemas de la vida urbana. Es tiempo de vencer el caos y construir entre todos y todas verdaderas soluciones integrales al problema del transporte. La nueva ley ofrece una oportunidad para alcanzar estas soluciones. $3,5 millones de personas se movilizan en la zona metropolitana del Gran Santo Domingo cada día. Más del 70% de estas personas utiliza el transporte público urbano. El transporte es uno de los rubros con mayor peso en la canasta básica familiar. En el año 2017, su ponderación era de 17.95%. Un pasaje de una ruta dentro de la ciudad cuesta entre 25 a 30 pesos, pero si el pasajero proviene de ciudades cercanas como San Cristóbal, el precio puede ir desde 60 hasta 100 pesos dependiendo del tipo de autobús. La Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, registra que el parque vehicular del transporte público en Santo Domingo está compuesto por 19.340 unidades, de las que casi el 85% son carros. Del pastel del transporte público, el Estado tiene poco menos del 8%. En los primeros 11 meses del 2017 viajaban en las dos líneas del metro de Santo Domingo un promedio diario de 211.830 personas. Y en la OMSA, el promedio de usuarios al día en el mismo año fue de unas 66.000 personas, con los últimos datos disponibles de mayo. En total, la cifra de personas que utilizan los medios de transporte que provee el Estado es de menos de 280.000 personas, de las 2.5 millones de personas que usan transporte público cada día. La seguridad de pasajeros de carros de concho y autobuses urbanos es un tema de preocupación. Los problemas van desde instalaciones rudimentarias de sistemas de gas hasta los atracos que se reportan sobre todo en unidades piratas en las noches, cuando hay menor control de las rutas. El sector del transporte público en manos de sindicatos tradicionalmente ha sido muy favorecido por el gobierno. Recordemos que el famoso Plan Renove, con el que se buscaba renovar la flotilla de los transportistas, terminó en un escándalo de corrupción y más de una década después aún hay empresarios que no han saldado sus deudas por los vehículos y funcionarios que evaden las responsabilidades penales de sus faltas. Con los combustibles han recibido el favor gubernamental. Los transportistas reciben más de 10.000 bonogas, pero el gran negocio ha sido otro. Del 2011 a octubre del 2016 recibían un subsidio trimestral de 3.8 millones de galones de gasoil, que generó una mafia gubernamental por el reparto del botín millonario, con redes de sicariato de por medio para eliminar a miembros de sindicatos contrarios al oficialismo. El empresario del transporte Arsenio Quevedo y otras 4 personas de Unatrafin, sindicato que se quedaba con casi el 70% del gasoil, están en prisión acusados de integrar una banda que asesinó a 3 transportistas. Entre aplazamientos, el caso tiene unos 2 años en los tribunales.
Además del peso de la canasta básica, el tránsito y transporte absorbe tiempo a los ciudadanos por los entaponamientos en las vías. Y no es para menos cuando en el país hay más de 1.200.000 vehículos y jeeps, y de esos, más de 55% está en Santo Domingo y el Distrito Nacional. Desplazarse a una distancia que con un tránsito fluido no tomaría más de 20 minutos puede durar 3 veces ese tiempo en horas pico. Y cruzar la ciudad desde Santo Domingo Este, por ejemplo, puede tomar en las mañanas unas 2 horas, lo que lleva a las personas que viven allí y trabajan en el distrito a salir a las 6 de la mañana o antes para evitar las horas pico y llegar a tiempo a su trabajo. Las opiniones sobre la solución a este caótico problema del transporte público son abundantes y la respuesta estatal lenta. En el 2018 se espera que entre en operación el teleférico de Santo Domingo, que beneficiará a casi 290.000 personas de barrios populares como Gualey, Charles de Gaulle, Los Tres Brazos y Sabana Perdida. Igualmente se sumarán 30 nuevos vagones al metro de Santo Domingo, que funciona desde el 2009, y a mediados de año terminarían la extensión de la línea 2B. Como antecedente a nivel judicial, el Tribunal Superior Administrativo acogió un amparo interpuesto por el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP contra el Estado y el monopolio en el transporte de carga. Un año después del fallo, la situación sigue igual, afectando la competitividad de los sectores productivos. Este es un año de desafíos para el recién creado Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, que además del caótico sistema de transporte público tiene otro gran problema que resolver: el congestionamiento de las calles. Sin dudas, con un transporte público masivo, eficiente y seguro, se contribuiría a la reducción de los tapones. Señores, hoy transporte público en voz alta, y para eso tenemos en el panel un grupo de invitados interesantísimos, empezando, señores, por Marcos Barinas, planificador urbano, Socorro Monegro, presidenta de Fenatrano y de la Agrupación de Mujeres Transportistas, y Juan Salas, miembro de Fenatrano y responsable de las comunicaciones de esa entidad. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, Carolina, y una vez más a nuestros queridos invitados le damos la bienvenida. El transporte público en la República Dominicana es, al igual que otro problema, un problema que ha venido en el tiempo sin solución. Hoy tenemos un transporte caótico, hoy tenemos un transporte donde no se sienten los que toman este servicio, no se sienten que se le está dando un servicio eficiente. No tenemos una política de Estado, tradicionalmente no la hemos tenido, para corregir este caos. A la luz de la nueva ley, se entiende que toda esta situación se va a resolver. Hoy queremos debatir con ustedes, especialistas en el área, el alcance de la ley, propuestas para solucionarlo y el diagnóstico actual. Sobre todo con usted, arquitecto Barinas, que es un especialista en urbanismo. Nos gustaría discutir cuáles son las posibles soluciones a la luz de la ley y a la luz de su experiencia y los estudios que usted ha hecho en temas de transporte. Sí, bueno, primero habría que definir exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? El tema del transporte en una ciudad está condicionado por 4 aspectos importantes que a veces confundimos unos con otros. Uno es el tráfico, que se refiere solamente a la cantidad de vehículos que se mueven en una ciudad, indistintamente de los bienes o las personas que transporta. Que a veces no sabemos en los últimos 10 años de dónde han salido tantos vehículos. Exacto, ahí vamos a llegar. El otro es el transporte, es el tránsito, que tiene que ver con la cantidad de personas o bienes que se mueven dentro de una ciudad. El tercero tiene que ver con la movilidad, que es los diferentes medios a través de los cuales una persona o un bien se mueve de un lugar a otro. Vamos, si yo vivo en Arroyo Hondo, puedo caminar 2 cuadras, llegar a un autobús y ese autobús llevarme al metro y el metro depositarme en algún lugar. Eso es movilidad. Eso es. Y el último es accesibilidad, que tiene que ver con el acceso a los servicios que tiene la población
para no tener que transportarse. Dígase, si hay un colegio cerca de la casa donde yo vivo, significa que yo no tengo que transportar a mis hijos a través de la ciudad para llevarlos a su destino, ¿no? Entonces esos 4 aspectos condicionan y definen la solución que puede haber hacia un tema de transporte colectivo. El transporte colectivo puede ser público, pero el transporte colectivo también puede ser privado. O puede ser un híbrido. O puede ser un híbrido, de manera que el transporte público es solamente un aspecto del espectro que tiene que ver con el tema de la transportación en una ciudad. Si fuéramos a hablar de soluciones, me planteo un poco de soluciones, yo diría que... me gustaría el diagnóstico, lo que tenemos actualmente. Bueno, pues... Este caos que se visualiza una vez usted sale a las calles, Claro. Cotidianamente. Bueno, es simple. Si usted ve cómo se ha desarrollado el parque vehicular en la República Dominicana, se dará cuenta que en 10 años, de 2005 al 2015, se duplicó el parque vehicular. Y esa duplicación del parque vehicular no implica que se haya duplicado el transporte público. ¿De qué año Ha qué sido, del 2005 al 2015, pasamos de 1.780.000 unidades a 3.800.000 unidades. Y por ahí se pudiera estar midiendo el desarrollo de este país. Exacto. Como algunos pretenden. Y además, ese crecimiento de ese parque vehicular, el 58% de ese parque vehicular son motocicletas, ¿no? Ah, motocicleta. Porque no se vayan a pensar ustedes, o sea, a la hora de que salimos a la calle y vemos la situación en la que vivimos, creemos que todo el mundo se transporta en vehículos, porque los tapones básicamente ocurren por los vehículos, ¿no? La realidad es que solamente el 22% de los hogares en el Gran Santo Domingo tiene un vehículo. El 22%. El 22%. Pero parecería que el 60, el 70% No es de la así, población no es así, no tiene es un así. vehículo. No es así. Si usted lo ve, lo observa a la luz de los tapones diarios No es que así. tenemos. Solamente, según la encuesta en hogar, que es la encuesta nacional de hogares, solamente el 22% de los hogares de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, tienen un vehículo. El 12% tienen motocicletas. O sea que si usted suma, solamente el 35% de los hogares de esta ciudad tienen un vehículo para transportarse, el resto se la busca a pie. Exacto. Tiene que caminar a pie, tiene que ir a buscar una transportación pública, y ese resto... Aún con la inseguridad ciudadana que tenemos hoy. La delincuencia, sí, la mala calidad de las aceras. Esa es la en hogar de 2010, la encuesta. Claro, es la última última que se hizo de 2010, ¿no? O sea que esos números han cambiado muy poco, porque en términos de la evolución de ese porcentaje tampoco es que ha variado mucho. O sea que en realidad el 70% de la población en la ciudad se transporta a pie. Tiene que ir a alguna esquina, tomar algún transporte público, ya sea un motoconcho, ya sea una guagua, ya sea un carro. Espérese, no estamos hablando de que se transporta a pie. Yo estoy entendiendo cuando usted habla de transportarse a pie, que es que se van caminando de un sitio a otro, de un lugar a otro. Sí, así es. Pues tienen que salir de su casa caminando y llegar de alguna manera a su destino, sea su... Pero toman un motoconcho, toman un autobús. Un motoconcho, tomarán un autobús o tomarán algún otro medio de transporte. Lo que quiero decir es que este es un grupo poblacional que es el mayor de la ciudad al que no se les atiende, ¿no? Okay. Y a eso le vamos a agregar que la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, si hablamos del Distrito Nacional, al Distrito Nacional entran diariamente algunos 200.000 vehículos. Estos 200.000 vehículos representan algunas 800.000 personas que diariamente tienen que entrar al Distrito Nacional porque no encuentran los servicios o los empleos en los municipios que los rodean, ¿no? Y eso crea la situación en la que nos vemos ahora mismo en la ciudad de Santo Domingo, donde a una hora pico no se puede transitar. O sea que... pudiéramos estar hablando que la descentralización y el desarrollo de los territorios sería una buena solución para el caos en la ciudad del transporte. Por supuesto, al principio le dije que la accesibilidad a los servicios era uno de los componentes importantes a la hora de entender un sistema de transporte en una ciudad. O sea, que los servicios estén accesibles a las personas en los lugares donde viven. Entonces, fíjese una cosa, esas personas que se mueven al centro de la ciudad de Santo Domingo, el 74% de esa entrada es vehículos privados. Solamente un 15% son vehículos de transportación pública. Bien. Lo que le puede decir a usted un poco el desbalance que existe en nuestra sociedad entre lo público, entre la capacidad que tiene la ciudadanía de acceder a sus empleos, a la educación, al entretenimiento de una manera económica
y de una manera ágil versus la transportación privada que corta un gran segmento de nuestros presupuestos familiares. Cualquier familia de clase media, un 30% de sus ingresos se va en mantener un vehículo. Y los del quintil 1, la gente que gana 14,000 pesos, sobre el 25, el 20%, se le va de su salario en transporte. Habría que ver. Y déjeme decirle una cosa, otro dato interesante. La Dirección General de Impuestos Internos recauda más del 20% de sus recaudaciones tiene que ver con los tenedores de vehículos. A través de la placa, a través Y el de la 30% revista. de esos ingresos es gasolina. A Para que través se del hagan impuesto una a la idea gasolina. del impacto que tiene la transportación privada en nuestra ciudad y la necesidad que hay de variar esa tendencia de crecimiento de la transportación privada hacia la transportación O pública. sea que una última pregunta para usted en este segmento. Es decir, que el Estado pudiera estar no buscándole la solución al problema colectivo, al transporte colectivo, y lo deja a la libre también porque le conviene en términos de impuestos y en términos de que haya más vehículos para obtener más impuestos. No, no es así. En realidad, si muy bien el Estado se beneficia con el problema que hay, se beneficia a muy corto plazo. Y el Estado está consciente de que la problemática de la transportación, de la falta de transportación pública en la ciudad y del exceso de transportación privada está creando una serie de problemáticas que afecta al mismo Estado y afecta al sector privado. Okay. Por tanto, el Estado ha estado trabajando en esto. O sea, seríamos deshonestos si no decimos que han existido mesas de transporte, mesas de trabajo que están tratando de encontrar soluciones. Que quizás el grave problema que nosotros tenemos es que nuestra sociedad se estructura en base a 4 años. Sí. 4 años políticos. El cortoplacismo, los ciclos electorales, que siempre nos está afectando en términos de desarrollo y en términos de visión a largo plazo, que ese es un grave problema que tenemos. Y las ciudades se diseñan en décadas. Sí. Bueno, ahí está una diferencia importante entre cómo planificamos el país, ¿no? Y el transporte no es la excepción, cada 4 años, y cómo se tiene que hacer, por ejemplo, en educación, en aquellos temas de planes decenales y demás. Es un tema que recurre en la política pública en República Dominicana. No se muevan, porque cuando regresemos vamos a hablar con dirigentes importantes de Frenatrano, que como les decía, nos acompañan en el día de hoy. Lubricar te da más por menos. Dale fuerte, que tiene lubricar. Distribuye Premium y compañía. 27 años dando más. Dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y compañía SRL. Lo prometido es deuda, así que volvemos aquí al panel a hablar con los dirigentes de Frenatrano que nos acompañan. Entre ellos su presidenta, Socorro Monegro, y su encargado de comunicaciones, el señor Juan Salas. A su juicio, señora Monegro, ¿cuál es el principal problema del transporte, del tráfico y de la movilidad, que ya sabemos las diferencias gracias al arquitecto Barinas, en la República Dominicana? Mira, aquí se tiene la concepción de la población, de que, y en los medios de comunicación sobre todo, de que el principal problema que hay con el tránsito vehicular y los tapones, el caos que se refería ustedes, no lo provoca el sector transporte público, y no es verdad. Porque como él decía ahorita, nosotros somos una minoría con relación a la cantidad de vehículos que se desplazan permanentemente en el Gran Santo Domingo. No vamos a decir solamente el Distrito Nacional, sino el Gran Santo Domingo.
son muchos los factores que influyen. Aquí en este país, en esta capital, usted no encuentra un lugar de estacionamiento. Los vehículos aquí permanentemente están parados en la calle y hay calles que usted encuentra vehículos parados paralelos en doble vía. Eso es algo que afecta considerablemente el desplazamiento de los vehículos, porque usted no encuentra parqueo. Las clínicas aquí no tienen parqueo, las instituciones del Estado aquí no tienen parqueo, los colegios no tienen parqueo, o sea, que ese es un factor que influye determinantemente en la gran cantidad de vehículos que usted ve que hay, de esos taponamientos. Las vías aquí son 2 o 3, las principales, las que tienen una cantidad considerable en términos de carriles, pero la mayoría de las calles aquí tienen muy poco espacio para los vehículos movilizarse a las horas pico, y por eso usted encuentra esos taponamientos que se provocan. Cuando llueve no se puede andar en la capital, porque por donde quiera usted encuentra un charco y un vehículo quedado. Entonces también se entaponan las vías laterales, porque todo el mundo buscando salir del tapón y de los charcos, entonces se desvía y sale por otro lado. O sea que si usted se pone a pensar, no solamente una sola causa la que provoca los tapones. Aquí las construcciones que se hacen, las obras que se hacen en términos del Estado no se hacen en base a un estudio científico, se hacen más en un estudio, en una inversión para sacar beneficio, para darle una ayuda al compañerito o al compatriota o al, qué sé yo, al amigo. Sobre esa base que se hacen la mayoría de las obras viales aquí en el país. Las calles viven permanentemente destruidas. Una calle que se construye hoy ya mañana no sirve, porque no se utilizan los mejores materiales. O sea, son infinidades los factores que influyen para los taponamientos que se producen aquí en la capital. Muchos vehículos, como decía el señor ahorita, hay más vehículos que lo que soportan a las horas pico las avenidas de la capital. Usted me tiene que ver cuando vienen en la mañana los vehículos de aquel lado, que tienen que habilitar 3 carriles, incluso tienen que coger un carril de los que van de oeste a este. Tienen que coger un carril para poder habilitar la gran cantidad de vehículos que cruzan de para allá. ¿Por qué? Porque la ciudad también ha crecido de una forma desproporcional. No se han establecido estudios para ese desplazamiento que hay de grandes construcciones de residenciales que se han hecho fuera de la ciudad. Eso también influye, porque es igual que con una casa, que aquí compran una casa y hacen un edificio de 20 plantas. A esa casa que tiene 20 niveles, ¿cuántos apartamentos se construyen ahí? O sea que estamos hablando que en el problema del tránsito, del transporte, también se refleja la incapacidad del Estado de crear normas, de crear reglas, claro, pero también usted habla de que hay problemas de alcantarillado, es decir, hay problemas multidimensionales que afectan el transporte, problemas de los espacios públicos ocupados, problemas de que no se comen las aceras y cosas. Se toman las aceras, no hay parqueos públicos para parquear los vehículos, los colegios privados están entorpeciendo a la hora de salir a los muchachos del colegio y hacen tapón porque no se les exige. Cuando van a construir estos colegios, no se les exige que tengan su propio parqueo. O sea, que estamos hablando de que en este país el problema de que el Estado no está cumpliendo con su papel también se refleja en el transporte. Es un problema también de carácter institucional. ¿Por qué aboga, señor Juan Salas, la agrupación a la que pertenecen, de cara a la solución de este tipo de problemáticas, sobre todo en el área metropolitana del país? Sí, bueno, aquí hemos visto como en este año se ha manejado un tema importante, el tema de la nueva ley de transporte y viabilidad. Y se ha querido dejar de lado el elemento más importante, que es el ser humano.
es decir, cómo el transporte ha impactado en la vida de los dominicanos De la gente. y básicamente cómo el país ha tenido una transformación donde nuestra población en los últimos 30 años se ha modificado. Que el 30% de la población es rural, cosa que era anterior inverso. Es decir, un desplazamiento del campo, a la ciudad. Y eso ha impactado por diferentes razones. Y no ha habido la planificación. Para hacer cara a eso. Claro. Claro, entonces la gente, el ciudadano busca sobrevivir. Aquí se ha hablado a veces de crisis de transporte. Aquí no hay crisis de transporte. Lo que vivimos aquí en el 90, 91, sí era crisis de transporte. Aquí hay transporte en el país. Había crisis de combustible en esa época. ¿No? Y de servicio. Aquí usted se para en la 27 y tiene 5 opciones de transporte. Tiene un autobús de la 11, tiene un autobús azul, la nueva opción de Fenatrano, que te transporta aire acondicionado, Wi-Fi y con paradas específicas. También tiene carros expresos con aire acondicionado, tiene diferentes modalidades de transporte, de manera que no hay crisis de transporte. Posiblemente no está el transporte que la ciudadanía espera ordenado en términos de parada, de posibilidad de acceso, porque el Estado no ha hecho lo que tiene que hacer para generar esas condiciones. De manera que estamos ante una situación de un Estado que no ha sido responsable. Capaz de dar esa respuesta. Voy a hacer una pregunta que si fuese una golosina que pusiese en el centro de la mesa, van a querer todos responderla, porque yo estoy segura que la gente en sus casas quiere saber qué rol juegan los AMET de cara al problema del transporte y de la movilidad en la República Dominicana. ¿Es verdad que los AMET empeoran la situación de los entaponamientos en la República Dominicana, sobre todo, bueno, en el caso de la AMET, en la zona metropolitana, en Santo Domingo? Doctor Barinas. Bueno, hay que entender, los AMET iniciaron, cuando surgió la AMET, surgió como una regulación del transporte público. O sea, cuando surge la AMET se velaba porque un sistema de transporte público que se había implementado en el año 96, cuando Hanley Herman, exacto, para velar porque este sistema de transportación pública, que era de la ONSA, que tenía un carril exclusivo, ¿no? Pudiera realmente ser entendido por la ciudadanía y por el transporte privado. Y era solo para moderar ese carril. Exactamente. Ahora mismo la AMET se ha convertido en una policía reguladora del tráfico y del tráfico privado. Cuando vamos por la Lincoln o por cualquiera de las calles que van en sentido norte-sur y queremos cruzar el corredor Duarte, nos damos cuenta que los AMET le están dando paso al corredor Duarte, que es un corredor de transportación privada, básicamente, pues transporta más vehículos privados que públicos. De manera que lo que ha ocurrido con AMET es que se ha invertido su propósito. Y en esa inversión de su propósito hemos perdido un aspecto muy importante de lo que significa la regulación de la transportación de todos en la ciudad. Pero eso no implica que ellos no solucionen un problema específico. Mira, yo creo que la falta de educación que hay, de educación vial que hay en la sociedad, a veces obliga a que haya... De cultura institucional que para haya, todo. No solamente es con el transporte. Eso es así. La falta de una cultura institucional de cumplimiento de las reglas, de que las reglas se les clarifiquen a la ciudadanía y que los que son encargados de aplicar las reglas la apliquen por igual a todos. Y se fiscalice. Y se fiscalice. Usted ve, por ejemplo, en la calle nuestra, un motor con 3 policías. Exacto. Cruzando un túnel. O usted ve, por ejemplo, un vehículo oficial, un camión oficial, pasando por un túnel cuando todo esto está prohibido. Y sin placa. Hay que preguntarle al planificador urbano del panel si hay suficientes soluciones norte-sur y si hay una debilidad de infraestructura y conectividad, sobre todo en la ciudad, que genera o que aporta a este problema de los entaponamientos. Planificación. No, definitivamente. Una palabra. Definitivamente. O sea, en términos de infraestructuras y vías, digo. Sí, oye, bueno, en términos de cantidad de vías, aquí no se necesitan vías nuevas, ¿eh? Aquí lo que se necesita es planificar el transporte. Reorganizar las vías, quizás, reorganizarlas. Exacto, pero no se necesitan vías nuevas ni nada por el estilo. Ahora, sí hay problemas serios de conectividad. La cobertura de la transportación masiva en la República Dominicana es muy pequeña. El metro apenas cubre el 10% del territorio.
Y la gran mayoría de la población de la ciudad se tiene que transportar en motoconcho o en concho. El 80% de los vehículos que transportan personas en esta ciudad son carros de concho que su promedio de edad es 24 años. Para que ustedes se hagan una idea de la crisis que tenemos. Un vehículo tiene una vida útil de unos 5 años. Exacto. La crisis que nosotros tenemos en este momento de calidad de transporte es demasiado grande como para poder soportar la otra crisis que les hablamos de la transportación privada. Y ustedes, por ejemplo, en Fenatrano exigen una calidad del vehículo que se va a afiliar a ustedes, es decir, años, que estén en unas condiciones Mire, específicas para darle un buen servicio a los ciudadanos y mire, ciudadanas. es que usted es empresario. Así es. Usted conoce que cuando el costo operacional suyo es igual o más bajo que la inversión, no puede usted jamás en la vida tener beneficios ni ganancias. Quiebra el negocio. Entonces, nosotros, por una actitud irresponsable de los gobiernos que hemos tenido, porque no vamos a decir solamente Danilo ni Leonel, sino todos los gobiernos, desde Balaguer, han tenido una actitud irresponsable de querer decirle a la población que el precio del pasaje tiene que mantenerse a tal nivel o ¿por qué? Porque es una actitud demagoga. Cuando ellos saben que eso es una tarifa deficitaria, eso no permite que las personas, los transportistas, podamos tener permanentemente la sustitución de las unidades como se debiera de Entonces no hay una competencia entre todos los actores que participan en el negocio del transporte como empresa. No, mira, o sea, hay un precio determinado bueno, pero por el algún gobierno. tope fuera ideal también, ¿no? Pero, ok, la tarifa actualmente, de acuerdo con lo que han establecido los técnicos nuestros y los técnicos del gobierno, dice que la tarifa anda por los 68 pesos. O sea, ¿no es el mercado quien está imponiendo la tarifa? No, porque es que el Estado dice que ellos son los reguladores y que ellos son los dueños de las rutas, del espacio, y que en consecuencia nosotros como operadores tenemos que someternos a una tarifa. Aquí la energía eléctrica sube como le da la gana. Y a nadie se le dice, no, mira, ninguno de los que venden la energía le dicen, usted tiene que vender a tanto, no, aquí. Por ejemplo, en mi casa nosotros pagábamos hace 4 años 8,000 pesos. Y la penúltima factura nos llegó de 38 o sea, pesos. Entonces, ¿qué te dice a ti eso? Que todos los servicios aquí se venden como le da la gana, la telefónica venden como le conviene. ¿Usted estaría de acuerdo entonces en un mercado del transporte competitivo, que los precios sean a partir de ese mercado? Es decir, quien pueda ofertar mejor calidad, quien pueda ofertar menores costos, pudiera estar que se autorregule el mercado. Que se autorregule el mercado. Bueno, que se autorregule, pero ustedes deben de entender. O sea, en términos de precio. En términos de precio. Nosotros, por ejemplo, tenemos cerca, porque aquí todos conocemos, nosotros que tenemos una edad más o menos ahí, o algunos años ya vivido de experiencia, Somos jóvenes todavía. sabemos que aquí hubo un tiempo en que Balaguer tuvo que utilizar los vehículos militares para dar servicio de transporte a la población porque no había. A partir de ahí entramos nosotros entonces a brindar el servicio. Nosotros tenemos más de 40 años brindando un servicio deficitario porque el Estado ha querido mantener una política ante la población de mantener un pasaje de 25 pesos. Aquí ni una menta cuesta 25 pesos. Pero sin embargo, algunos sindicatos se le acusa a veces de querer siempre estar solicitando subsidios para el cambio de la flotilla. No nosotros. Bueno, algunos sindicatos, ¿no? Sí. Y ha habido un problema permanente en este país también, donde ha habido mucha corrupción por medio. No estoy diciendo ustedes, pero en algunos sectores sindicales, ¿no? Sí, porque esa corrupción que se ha manifestado en el sector sindical ha beneficiado de una manera muy considerable a los de arriba. Cuando los de arriba se benefician, entonces son los que corrompen abajo para que determinados grupos les sirvan de cojín para ellos entonces poder instaurar esos procesos
que la gente conoce. Nosotros hemos dicho permanentemente, nosotros no queremos que nos den nada, que nos permitan trabajar, que nos den una tarifa justa, adecuada, como debe de ser. Eso es lo correcto. El precio del pasaje. Y que no nos den nada, que nosotros, porque aún con esa tarifa, nosotros con todos los problemas y con todos los sacrificios hemos podido realizar algunos cambios mediante préstamos y mediante acciones solidarias en la empresa cooperativa. Y que nos permitan a nosotras y a nosotros poder desarrollarnos y trabajar con altura, sin que nadie nos dé nada. Nosotros no queremos que ningún Estado nos dé nada, que no nos regale nada, que no nos dé... Solamente que el Estado provea los bienes públicos que tiene que proveer. No, que no es bueno, que nos dé... Que organice la regla en el transporte, bueno, esa es otra que cree cosa. los parqueos necesarios, que le exija a los colegios privados que tengan su parqueo, a las iglesias, a todas las instituciones, a todas las empresas que tengan su parqueo, que los semáforos estén buenos, Claro. o sea, que los AMET No, que los AMET dejen de ser una institución recaudadora para el Estado, porque los AMET se han dedicado más a ser una institución recaudadora que a hacer una labor de dirigir el tránsito, de normalizar como es su función. Entonces nosotros lo que nos oponemos es, nosotros no queremos que el Estado nos dé nada para cambiar unidades, que nos den una tarifa y que nuestros miembros tengan la garantía, porque ahora el Estado parecería que lo que quiere es desaparecer realmente al sector transporte de pequeños y medianos propietarios para entonces darle la facilidad al sector, a ciertos empresarios que están interesados en ocupar lo que nosotros venimos trabajando durante 40 años. Son miles de personas que van a salir afectadas, cientos de miles, si el Estado insiste en sacarnos y darle el transporte a otros sectores de poder económico y de no darnos a nosotros lo que estamos pidiendo, que es una tarifa que nos permita trabajar con dignidad, con respeto y poder cambiar nuestras unidades. Bueno, señores, ahí está. Hemos hablado en estos primeros dos bloques acerca del diagnóstico, tanto desde el punto de vista de la planificación urbana hasta el punto de vista de los sindicatos de transporte. Pero ahora vamos a hablar, después de la pausa, de las propuestas para resolver de una vez y por todas el tema de la movilidad, del tránsito y el tráfico en la República Dominicana. que es lo más importante. Lo más importante, tras la pausa. Dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Lubricar te da más por menos. Dale fuerte, que tiene lubricar. Distribuye Premium y Compañía. 27 años dando más. Estamos de vuelta quizás con el bloque que más nos enorgullece del programa, el de las propuestas. Vamos a oír ahora las propuestas de nuestros invitados, señor Antonio. Gracias. Arquitecto Barina, en pocas palabras, en algunos minutos, soluciones integrales en términos de planificación. Sí, bueno, mira, yo pienso que la solución del problema del transporte en la ciudad de Santo Domingo está determinada en dos bloques. Uno que son un bloque de propuestas a largo plazo, que son las más difíciles de ejecutar, por lo que hablamos anteriormente. De la agenda electoral. De la agenda electoral que nos domina, y otra que son temas a corto plazo que no podemos esperar más. Hasta yo, que soy un planificador y me tomo mi tiempo en casi todas las cosas, entiendo que hay problemas que hay que solucionar inmediatamente. Los de largo plazo tienen que ver con lo que hablamos anteriormente de la accesibilidad, de la distribución adecuada de los servicios, de la planificación urbana, de entender que la ciudad de Santo Domingo no es el Distrito Nacional con 1 millón de habitantes. Y la educación
Y la creación de una cultura del cumplimiento. Claro, de las también. reglas. Pero la ciudad de Santo Domingo no es el Distrito Nacional. La ciudad de Santo Domingo es un conglomerado urbano de 4 millones de habitantes, una ciudad muy grande y que necesita ser administrada de una manera diferente, en una idea más integral del territorio. Ese es por un lado. Por el otro lado está el tema de las necesidades que tenemos en este momento de transportación masiva. O sea, la estructura que hemos tenido hasta ahora de transporte público, para mí es encomiable lo que han hecho los grupos de transportistas hasta ahora, asumiendo una problemática que debió haber sido del Estado y la han asumido ellos, es encomiable. Pero en este momento, las soluciones que pueden resolver los problemas de una metrópolis de 4 millones de habitantes necesitan de asociaciones público-privadas realmente efectivas. Así es. Tenemos que hablar de grandes troncales, de un solo operador, de asociaciones que integran no solamente al gran empresario, pero también a los pequeños empresarios. Yo creo que cooperativa, quizás. Por supuesto, yo creo que la ciudad es tan grande que hay espacio para todos. Hay espacio para el pequeño empresario y hay espacio para el gran empresario. Hay espacio para los sistemas de transportación masiva como el Bus Rapid Transit o el metro o el teleférico o cualquier otro sistema masivo de transporte, como hay también para los colectores que llevan a la gente a esos sistemas troncales y que alimentan esos sistemas troncales, que pueden ser llevados por pequeños operadores. Pero estas grandes estructuras que necesita una ciudad de la escala de Santo Domingo, necesita realmente de unas asociaciones que superan la experiencia que hemos tenido nosotros en la República Dominicana en materia de transporte. Y sobre todo regulaciones fuertes, claras, claro, y un regulador que aplique las regulaciones. Sí, estoy asumiendo que ese regulador existe. Bueno, claro. pero no existe ahora. Exacto. En este caso la solución deberíamos asumir que ese regulador existe y que es efectivo. Nos quedan pocos minutos, señora Socorro. ¿Cuáles serían las propuestas o la propuesta que usted entiende es central para la solución del problema? Bueno, ya ahorita yo mencioné una, que es que el Estado nos permita a los transportistas brindar un servicio a la población, pero acorde con lo que es la tarifa que ellos conocen, porque la trabajaron nuestros técnicos y la trabajaron los técnicos de la OPRED durante mucho tiempo, para llegar a la conclusión de que lo mínimo que debe ser el pago del pasaje de una persona aquí en el Gran Santo Domingo debe ser de 68 pesos mínimo. Y en la actualidad solamente es de 25. La diferencia, ustedes pueden ver lo grande que es entre 25 y 68. Si usted se pone a ver, la onza paga, el Estado le da a la onza 114 millones de pesos mensual. Para que cobrarle a los pasajeros solamente 10 pesos y el otro lo pagamos todos y todas. Usted, todos pagamos ese pasaje de los que montan la onza. ¿Qué sucede? Nosotros entonces estamos por debajo de lo que es esa tarifa. Y no es justo, ni es tampoco legal de parte del Estado hacer una competencia de esa naturaleza. O sea que ustedes ven el problema de la tarifa como un escollo a la solución del transporte. Bueno, porque eso no nos permite tener los beneficios que necesitaríamos para mantener permanentemente la remodelación de nuestras unidades. Usted hablaba inicialmente, eso le iba a decir, 2 propuestas. Esta es una. ¿Cuál sería la otra? Bueno, la otra es que el Estado, o por lo menos grupos vinculados con el Estado, cesen el acoso, la persecución contra parte de nuestros dirigentes, que lo que ha dado motivo a que en los actuales momentos haya un juicio de varias personas vinculadas con el Estado, transportistas vinculados con el Estado, por haber utilizado sicarios para asesinar a nuestros dirigentes. Y todavía permanece el acoso y permanece todavía el temor de que se puedan producir otros casos de esa naturaleza. Eso es parte de todo el problema y el caos No, eso no es parte del caos ni del problema. Eso es una acción que hay, puntual, que busca atacar a nuestros dirigentes y hacerlos desaparecer, porque
con esto parecería que ellos entienden que con la desaparición de nuestros dirigentes puede desaparecer Fenatrano, y entonces ellos pueden, en términos de lo que es la institución, desaparecerla y naturalmente ellos beneficiarse entonces ya con lo que es el sector transporte y lo posible que lo que ellos puedan entender que son nuestros miembros, pasar a ser parte de ellos y ellos tener mayores beneficios. Nosotros hemos sido afectados por el sicariato y tememos que se sigan produciendo ese tipo de acciones porque hay muchas amenazas sobre muchos de nuestros dirigentes. Bueno, señor Arsenio, una propuesta para solucionar el caos del transporte y para que esta ciudadanía pueda tener por fin un transporte confiable, un transporte económicamente también viable. Creo que el Estado Dominicano en este momento tiene que sentarse con los operadores actuales, insisto, porque hay un sistema de transporte que funciona, donde la mayoría de los ciudadanos que vivimos en Gran Santo Domingo nos desplazamos en eso que existe. Y que para que se produzca el cambio, tienen que estos actores que ahora dan el servicio, sentir que el Estado Dominicano está preocupado por ese cambio. Y eso amerita una propuesta integral que pase por el cambio de unidades, adecuación de vías, porque tenemos un problema. Las infraestructuras que se han hecho en el país, elevados y túnel, han privilegiado el transporte privado. Y es un gran error, porque nuestra población, el 80% más, se mueve en el transporte público de pasajeros. Y esto genera un caos en la población y no se quiere atacar ese problema, porque el populismo entonces choca con una realidad que hay que resolver, que hay que normalizar el tránsito en el país y sobre todo el flujo de pasajeros, las paradas, accesibilidad y otros elementos del punto de vista estructural. De manera que el gobierno tiene que sentarse con los operadores actuales para que se produzca una solución y de una vez y por todas termine el caos del transporte del Gran Santo Domingo. Bueno, de eso, señores, no hay duda. Tienen que llegar a un acuerdo junto con los sectores y las entidades del Estado correspondiente o el Estado en sentido lato y general, porque en cualquier tipo de discusiones con este tipo de sectores versus el Estado, el gran perjudicado ni siquiera es ni el Estado ni el sector, es el pasajero. Y este tipo de situaciones tiene que encontrar una solución para que la soga no se parta por lo más fino. No, y sobre todo, Carolina, a un problema colectivo hay que buscarle soluciones colectivas. ¿No? Soluciones colectivas, no soluciones, como hablábamos hace un segundito, que privilegien cierto tipo de transporte que no es necesariamente el que es más frecuentemente utilizado y sectores específicos por la mayoría de la población. Aquí hay que pensar en todas las políticas públicas para favorecer a 10 millones de habitantes que vivimos en este país. Definitivamente. Tenemos que agradecer a nuestros invitados por haber puesto los puntos sobre la I, por haber puesto a nuestra disposición y a su disposición su conocimiento técnico y su experiencia acerca del tema del transporte, el tránsito y el tráfico en la República Dominicana, y solicitarles a ustedes que se queden con nosotros para más contenido. Dame cariño, dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Lubricar te da más por menos. Dale fuerte, que tiene Lubricar. Distribuye Premium y Compañía. 27 años dando más. La nueva ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana es un gran avance para enfrentar el enorme problema de tránsito y la movilidad que nos afecta. Pero no es suficiente. Se necesita de una firme voluntad de Estado para enfrentar los intereses políticos, económicos que se aprovechan de un deficiente servicio de transporte y gestión del tránsito en detrimento del interés general.
El nuevo marco institucional que crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre requiere que nos involucremos en el problema y exijamos soluciones rápidas y efectivas. El tejido de intereses económicos y políticos envueltos en el sistema de transporte es tan fuerte que solo una ciudadanía activa y exigiendo derechos puede crear las condiciones necesarias para enfrentar este problema. Además del fortalecimiento institucional en la gestión de la movilidad y el tránsito, el país necesita aumentar la estructura de transporte colectivo bajo estándares internacionales de eficiencia y sostenibilidad. El transporte es un derecho que debemos exigir todos y todas en este país. Péame es una plataforma de recaudación en línea para causas de emergencia y pobreza en toda la República Dominicana. O en buen dominicano es un serrucho en línea. Entonces, lo que nosotros hacemos es que mucha gente pone de a poquito monetariamente y esa ayuda nosotros la llevamos en productos o servicios a personas que la necesitan, ya sea tema de medicamentos, tema de vivienda, alimentación, etc. Al inicio era como que una plataforma de crowdfunding o serrucho en línea, como yo le digo a los dominicanos, para proyectos de emprendimiento. Pero luego, o sea, cuando nos dimos cuenta que nada en la vida funcionaba, por 2 años intentando de todo, en octubre del 2015 subimos la plataforma a temas de causas sociales, o sea, temas de pobreza y emergencia, como actualmente lo trabajamos ahora. Nosotros vimos una oportunidad cuando nosotros recibimos una causa social de un viejito que había sido atropellado y él estaba en muy malas condiciones cuando fuimos y lo vimos. Y entonces decidimos subir su causa y la gente reaccionó a esa causa. O sea, la gente aportó para su medicamento, aportó para su alimento, incluso posteriormente aportó para su casita. Entonces por esa razón empezamos a hacer lo social. Además que nosotros como equipo entendemos que cuando tú tienes un momento muy difícil, tú no mereces estar solo, tú de verdad mereces contar con alguien. Y como no contamos con un sistema de gobierno en general que nos permita recibir ayuda cuando tenemos, por ejemplo, una emergencia de salud, una emergencia natural, nosotros estamos creando con Péame esa red en general grande que permita que cuando alguien necesita ayuda, inmediatamente pueda recibir ayuda mediante el aporte de todos nosotros. Los logros de nuestra plataforma han sido poder recaudar más de 7.8 millones desde octubre del 2015, de los cuales solamente, por ejemplo, más de 5 millones pasaron desde octubre del año pasado hasta ahora. También para nosotros ha sido muy importante haberle cambiado la vida a más de 4.300 familias, lo que tenemos operando como plataforma social, y haber completado más de 160 causas en tema de educación, vivienda, salud, desastres naturales, etc. Nuestra plataforma se sustenta mediante un porcentaje que cobra por donaciones recibidas y también por comisiones de venta que nosotros obtenemos al negociar con suplidores para llevar productos y servicios. Y yo entiendo que a las personas realmente les gusta el trabajo que nosotros hacemos, porque lo que nosotros hacemos literal es llevar la ayuda de las personas a otras personas que la necesitan, entonces la gente sigue donando por eso. Y realmente yo entiendo que les gusta, pero entiendo que todavía podemos hacer más. Hay muchas personas que todavía no nos conocen y es una oportunidad para nosotros para seguir creciendo como plataforma. El reto para nosotros es mejorar la tecnología de nuestra plataforma para que sea todavía aún más fácil y aún más transparente donar y también poder alcanzar la meta de duplicar los fondos que nosotros hemos recaudado y así mismo duplicar el número de familias que nosotros hemos ayudado. El proyecto se hace posible gracias a 3 personas, que sin esas 3 personas, somos como un barquito, se hunde. Es que de verdad nos gusta lo que hacemos, o sea, nosotros nos levantamos todos los días felices de que estamos ayudando y que estamos haciendo un cambio. Estamos literalmente haciendo que el país sea mejor cada día. El consejo que yo le doy a los emprendedores en general es que 1, sean ellos mismos y número 2, que de verdad no se rinden, o sea, que perseveren. Porque realmente emprender es muy difícil, no es para todo el mundo y uno va a enfrentarse a muchos obstáculos y yo creo que la mejor forma es darle para allá, hasta que funcione, porque yo siento que tarde o temprano eso va a funcionar. Siempre y como cada semana en Voz Alta le presenta un problema a la población y sus soluciones. Hoy hemos querido hablar y plantear el problema y la solución al transporte y al caos que domina cotidianamente la ciudad.
Así es. Además, el tema del tránsito y del transporte, sobre todo en la zona metropolitana, deja muertos, señores. Esto no es un tema ligero y de simple logística, es un tema que requiere que, en efecto, como decíamos, nos sentemos en la mesa y nos pongamos de acuerdo acerca de soluciones colectivas a favor de la gente, de la vida y de la movilidad en el Gran Santo Domingo y en el resto de la República Dominicana. Hasta el próximo sábado. Así es. Gracias, Carolina. Siempre.